La verdad que hace muchos años que trabajamos con Beatriz. Somos un poco una cátedra que surgió a partir de mirar mucho y admirar mucho el trabajo que hacía el taller libre de proyecto social. Así que bueno, de alguna manera sentimos que tenemos muchos años compartidos, ¿no? Y mucho recorrido juntos. Y no sé quiénes conocen este lugar, pero bueno, estamos justo en una zona bastante emblemática de la ciudad de Buenos Aires. Hacia allá tenemos Puerto Madero, un desarrollo inmobiliario de la década del 90. Tenemos acá nomás la reserva ecológica, que es uno de los sitios ambientalmente más protegidos. Uno de los sitios ambientalmente más protegidos porque se trata de un humedal que además es un humedal que está catalogado, ¿no?, como sitio Ramsar. Acá vamos a visitar Rodrigo Bueno. El barrio en realidad se remonta en sus orígenes allá a la década del 90. Dicen que en realidad había dos pequeños asentamientos, uno que estaba por esta zona y otro que estaba un poco más allá. Fue el gobierno de la ciudad el que relocalizó a estos dos pequeños asentamientos y definió un poco el polígono de lo que después se llamó el barrio Rodrigo Bueno. Este barrio entonces es un barrio que tiene más de 30 años de historia en la ciudad de Buenos Aires. Siempre estuvo amenazado por la presión del poder inmobiliario, porque era lo que impedía la continuidad de Puerto Madero hacia el sur. En un momento el gobierno de la ciudad amenazó con desalojar a las familias porque estaban ocupando tierras de la reserva ecológica. La corporación Puerto Madero siempre codició esas tierras para poder prolongar este emprendimiento hacia el sur, y finalmente la organización de los vecinos logró que fueran a la justicia y lograran, con muchas idas y vueltas, una sentencia favorable que ordenaba la reurbanización del barrio. Es un barrio pequeño, es un barrio de 4 manzanas en donde viven 1000 familias. El gobierno, a partir de esa sentencia, comenzó a intervenir en el barrio. Eso sucedió en el año 2016-2017, y la realidad es que la intervención del gobierno de la ciudad en el barrio tuvo muchísima discrecionalidad y en muchos casos muchísima violencia institucional. ¿Por qué? Porque la estrategia sin duda del gobierno era, de alguna manera, poder eliminar el barrio y poder erradicar a las familias. Solamente que ahora, con una sentencia en la justicia y una ley de urbanización, ese mecanismo ya no era un mecanismo tan sencillo. Pero el gobierno encontró muchos artilugios, entre comillas, técnicos, para ir desalojando progresivamente a las familias del barrio. El primer argumento, entre comillas, técnico que encontró era que todas las viviendas que estaban bajo determinada cuota tenían que ser relocalizadas, lo cual no tenía en realidad ningún sustento técnico, porque eso implicaba que muchísimas viviendas del resto de la ciudad fueran, por ejemplo, relocalizadas. Ahí comenzaron las primeras relocalizaciones forzosas de las viviendas que estaban, entre comillas, bajo cuota. Por supuesto que no hubo ningún estudio hidrológico detallado, no hubo ninguna documentación técnica seria que de alguna manera pudiera darle sustento, porque además lo cierto es que cuando tenemos una vivienda bajo cuota tenemos un montón de medidas y intervenciones para llevar a cabo, ¿sí?, y poder mitigar el riesgo de inundación. La segunda etapa en la relocalización de las familias tuvo que ver con la construcción de un borde costero, que es un poco lo que vamos a ir a ver. El gobierno planteó la construcción de un borde costero para llegar con infraestructura al barrio. El barrio está separado de un gran predio, que es un predio que tiene 72 hectáreas. Ese predio actualmente es un humedal y es un predio que en realidad fue tierra cedida por el gobierno nacional en su momento al Club Boca Juniors, para que en esas tierras cedidas, para que el club rellene, pudiera construir una ciudad deportiva. ¿Qué pasó? El club no terminó de construir esa ciudad deportiva, la construyó a medias. Esa cesión que hizo el Estado Nacional para que el Club de Boca pudiera rellenar y construir la ciudad
deportiva implicaba, porque fue una ley, que esas tierras no podían ser vendidas. Entre muchas idas y vueltas, finalmente esa ley se modifica porque el Club de Boca había rellenado más de lo permitido, se autoriza la venta y entonces así es como estas tierras ganadas al río, que en realidad eran tierras nacionales, terminan en manos de privados. Aparece primero un grupo económico y luego ese grupo económico, Solares de Santa María, se lo termina vendiendo al grupo IRSA. IRSA es uno de los mayores terratenientes urbanos, no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino de todo el país. ¿Qué sucede entonces? Como eso tenía que ser una ciudad deportiva, IRSA, que se hace por 55 millones de dólares, si no me equivoco, de esas 72 hectáreas en una zona súper estratégica de la ciudad, IRSA va intentando, ¿sí?, en las sucesivas gestiones de la ciudad de Buenos Aires, modificar la norma urbana. ¿Para qué? Para poder construir, ¿sí?, más allá de lo que sería el equipamiento de una ciudad deportiva. IRSA finalmente logra eso, lo logra hace muy pocos años, en donde logra firmar un convenio con el gobierno de la ciudad que le permiten construir ahora, ¿sí?, viviendas de hasta 145 metros de altura, es decir, viviendas más altas que el edificio más alto que estamos viendo. Por lo tanto, en un segundo, sin poner un ladrillo, sin invertir un peso, IRSA, ¿sí?, logró hacer un negocio maravilloso en esas tierras, ¿sí?, públicas originalmente y además ganadas al río, y que actualmente son un regalo. Entre IRSA y el barrio hay un arroyo. Por lo tanto, el negocio de IRSA, la presión de Corporación Puerto Madero, comenzaron a ser cada vez más fuertes sobre el barrio. Ahí es donde el gobierno implementa la segunda estrategia, que era la construcción de un borde costero entre el frente del barrio y ese predio en donde vamos a tener un mega emprendimiento inmobiliario con torres de 145 metros que se llama, o se va a llamar, Costa Urbana. Ese borde costero lo que hizo entonces fue generar la relocalización de numerosas familias. Las familias que vivían sobre lo que hoy es el borde costero comenzaron a ser presionadas para abandonar sus viviendas y ser relocalizadas. Ahí el gobierno encontró otro tecnicismo, que era que quienes no se habían censado en el año 2016 y vivían en el borde costero se tenían que ir hacinadas a un hotel. Y así fue como muchísimas viviendas de familias desde entonces están en hoteles esperando una solución habitacional del gobierno. Hubo un grupo de familias que se resistieron a ser desalojadas del borde costero, amparadas por la ley nacional de barrios populares que impide los desalojos por 10 años. Entonces, esas familias se organizaron y entonces lograron negociar mejores condiciones para sus relocalizaciones. Pero lo cierto es que el gobierno avasalló el conjunto de los derechos de las familias. Primero con este concepto bajo cota y después con la construcción del borde costero. Las familias que iban resistiendo en el borde costero tenían que resistir en condiciones de extrema violencia institucional, en donde el gobierno les acercaba las topadoras hasta la ventana de la casa y finalmente terminaban abandonando sus casas porque era imposible, ¿sí?, poder vivir en esas condiciones. ¿Cuál fue la siguiente estrategia del gobierno para continuar desalojando a las familias? En esas obras del borde costero, el gobierno entró con maquinaria pesada, todo tipo de maquinaria pesada, piloteras, grúas, hormigoneras, y por supuesto que el barrio, que es un barrio autoconstruido, es un barrio que está asentado sobre un suelo de relleno. El movimiento de esas máquinas empezó a generar todo tipo de asentamientos diferenciales y las viviendas empezaron a hundirse, a rajarse y en algunos casos, algunas viviendas hasta derrumbarse. Cuando al gobierno le planteábamos la necesidad de modificar la metodología constructiva para llevar adelante la obra del borde costero, cuyo objetivo nunca estuvo claro. Primero, parecía que el gobierno iba a poner ahí cadenas de negocios para tapar el frente del barrio de lo que iba a ser la futura Costa Urbana, el futuro mega emprendimiento. Después el gobierno decía que construía el borde costero para poder traer infraestructura. Lo cierto es que terminó de construir el borde costero, la infraestructura no llegó, pero
las familias terminaron, la mayoría de ellas, las que aún quedan en el barrio histórico, que no son muchas, quedaron con sus viviendas tremendamente deterioradas. Pisos hundidos, paredes agrietadas, puertas y ventanas que no abren, que no cierran, infraestructura que ya no funciona, etc. ¿Qué sucedió entonces? Que las familias se organizaron para exigirle al gobierno que reparara sus viviendas. La verdad es que no solo el gobierno no reparó sus viviendas, sino que además el gobierno se negaba a tener un especialista estructural que evaluara los daños que se venían generando a partir del trabajo que ellos llevaban adelante en este sector del barrio. Finalmente logramos que un especialista estructural hiciera un dictamen. El dictamen era una obviedad, era un suelo de relleno, eran viviendas autoconstruidas. Esas viviendas no podían estar expuestas a vibraciones. Si había vibraciones, había que detener los trabajos. Bueno, lo cierto es que las vibraciones eran tan grandes que era como si las familias vivieran en un estado de sismo permanente. Se movían los vasos, los platos, se caían las cosas. Implementamos un método, porque el gobierno decía que no había vibraciones cuando era una obviedad, porque las cosas directamente, ¿sí?, y literalmente se movían. Inventamos un método que era colocar una botella cortada con agua. Entonces demostrábamos cómo el agua se movía dentro de la botella. Aún así, el gobierno no detuvo sus obras. ¿En qué etapa estamos? Ya vamos para el barrio. Finalmente hemos logrado intervenir con la cátedra de ingeniería comunitaria, con la que venimos hace muchos años trabajando en el barrio, y con el taller libre, intervenir en este barrio relevando las condiciones estructurales y habitacionales de cada una de las viviendas afectadas. Justamente hoy, en un ratito, tenemos que entregar más de 30 informes técnicos a cada una de las familias, en donde hemos podido detallar, ¿sí?, cada uno de los deterioros habitacionales, funcionales y estructurales que tienen las viviendas. Lo cierto es que la totalidad de las viviendas se encuentran deterioradas. Algunas, la verdad es que se encuentran con enormes riesgos estructurales. Otras tienen daños que en una de esas no comprometen la seguridad estructural, pero sí la funcionalidad de la vivienda. Y con esos informes técnicos vamos a ir a la justicia para exigirle a la justicia que le ordene al gobierno implementar un programa de mejora para esas viviendas, porque si no, lo que va a suceder es que finalmente esas familias van a terminar abandonando esas viviendas. Hay muchas familias que tuvieron que irse de sus viviendas y que están distribuidas viviendo en hoteles y en distintos lugares de la ciudad. Hemos logrado en algunos casos que tengan reconocimiento económico para el pago de los alquileres. Sin embargo, las familias están desmembradas, cada una alquilando donde puede y esperando que el gobierno repare o reconstruya aquellas viviendas que el propio gobierno ha dañado y ha deteriorado. Así que esa es un poco la historia del barrio y un poco lo que vamos a ir a recorrer y a visitar. Podemos una cosita, ven esos chicos que están ahí, están viniendo de las escuelas porque por esta zona se ingresa a la reserva ecológica. La reserva ecológica, que si pueden en algún momento, es un lindo lugar para ver, es una reserva que se construyó sobre el relleno con las demoliciones de las autopistas y que ha crecido el parque en forma infinita, y entonces ahora todo el mundo lo defiende como espacio ecológico, que cuando uno va ahí el silencio es total, no te parece que estás en la ciudad de Buenos Aires, es muy hermoso de ver, y cuando llegás al borde del río, el río con su subida y bajada lava el relleno y ves todos los escombros de la vieja Buenos Aires, incluida la maceta con los rosales y todas las cosas que han ido creciendo ahí con las pirámides. Eso me parece que había que decirlo. Y después, una parte de la extensión de Puerto Madero. Puerto Madero llegaba hasta allá, tiene un proyecto donde hay como nidos de torres, ¿ven? Que hay un espacio vacío, pero en el medio están los docks del viejo puerto, esa es la privatización que se hizo en la época de Menem. Y estamos en ese proceso, estamos en este lugar. Ya lo demás lo explicó ella. No
únicamente va a generar una presión extrema sobre lo que queda del barrio histórico de Rodrigo Bueno, sino que además las familias están muy preocupadas, porque si para construir el borde costero la mayoría de las viviendas fueron deterioradas, imaginemos para construir torres de 145 metros de altura y seguramente para el subsuelo, en un suelo también de relleno, cuáles van a ser los impactos y las consecuencias. Lo cierto es que además estas tierras son tierras estratégicas para el conjunto de la ciudad y también para la reserva. O sea, estamos hablando de 72 hectáreas de pulmón verde, de humedal, que en caso de llevarse adelante, como todo indica, ese mega emprendimiento, no solo eso pone en riesgo al barrio Rodrigo Bueno, sino también a toda la biodiversidad que habita en la reserva, porque eso va a modificar las condiciones de luz, de sombra, ¿sí? Las condiciones de ventilación, y además va a generar, ella lo decía, cuando uno entra a la reserva el silencio es total. Bueno, va a generar enormes impactos, ¿sí? Sonoros. Lo cierto es que el gobierno logró que la evaluación de impacto ambiental determinara que los impactos eran totalmente mínimos en relación al barrio Rodrigo Bueno y en relación a la reserva. Yo creo que quien hizo el impacto ni siquiera se dio una vueltita por el barrio Rodrigo Bueno, ni tampoco una vueltita por la reserva. Pero bueno, esa es un poco la situación. Una pregunta, ¿cómo impactó a las familias que algunos fueran relocalizados en las nuevas viviendas y otros quedaran en el macizo? Bueno, las nuevas viviendas fueron construidas para, primero, relocalizar a quienes estaban, entre comillas, bajo cota. Luego, para relocalizar a quienes estaban en el borde costero y además en Zaga. Y también para relocalizar a aquellas familias que por cuestiones de hacinamiento o porque era necesario el esponjamiento requerían ser relocalizadas. La verdad es que fue un proceso muy discutido porque no tuvo transparencia. Ha sido uno de los procesos con menor nivel de participación por parte de las familias, porque el gobierno implementó un sistema con algunos organismos también, en donde no podían participar todas las familias de la discusión del proyecto del proceso de urbanización, sino los delegados y algunos o algunas que eran designados. Por lo tanto, fue un proceso con muy poca participación. Algo que van a ver que también es interesante es que el gobierno, con la excusa de que llevaba infraestructura, lo que hizo fue relocalizar a las viviendas que estaban sobre el borde costero, viviendas que habían sido construidas en palafito, adaptadas a la condición, ¿no? de borde costero y del borde costero. Es uno de los pocos barrios en donde yo encontré tejidos aéreos para las mangueras de agua. El gobierno hizo todo un proceso de desinformación en donde a las familias les pedía firmar actas para, por ejemplo, que llegue infraestructura, que en realidad las familias firmaban el consentimiento para ser desalojadas, lo cual después, en instancias judiciales, hacía muy difícil revertir ese consentimiento que las familias habían dado. El gobierno avanzó un paso más ahora, que es justamente intentar dejar a esas familias abandonadas a su suerte con las viviendas deterioradas y generando lo que ellos llaman el parcelamiento, que es generar en realidad una gran parcela en donde un grupo de familias tienen que organizarse consorcialmente, hacerse cargo de la infraestructura, de los gastos de mantenimiento, por supuesto viviendas que están sumamente deterioradas y que además no tienen infraestructura porque el gobierno no construyó infraestructura, aun cuando prometió que por el borde costero llegaba la infraestructura al barrio. Y para hacer ese parcelamiento, y entonces ya directamente retirarse del barrio un poco con la misión cumplida para ello, lo que está haciendo son muros, en donde va amurallando a estas parcelas. Van a ver que muchas de las viviendas quedaron hundidas, que el gobierno está empezando a levantar muros y con esos muros directamente las encierra. Ahora las familias están tratando de volver hacia atrás esa discusión de las parcelas, porque nunca les quedó claro que cuando firmaban y daban su consentimiento era para conformar estos parcelamientos y hacerse cargo de los gastos comunes. Y además también las familias vienen organizándose para poder eliminar esos muros que el gobierno comenzó a construirles en el frente de las viviendas.
hace 10 días, en una de las últimas tormentas, justamente el muro lo que generó fue una mega inundación, por eso un grupo de familias demolió directamente parte del muro. Todo. Pero bueno, esa es un poco la situación en la que están. ¿Cuántas personas quedan viviendo ahora en el macizo? Mira, la verdad es que no lo sé exactamente. Tenemos un padrón porque el barrio está ahora en proceso de elecciones, ese es otro dato. Dentro de 15 días va a haber elecciones en el barrio y en realidad si contamos quienes están habilitados para votar, pensemos que luego hay un montón de niñas y niños habilitados para votar en lo que sería el barrio histórico, en las 4 manzanas del barrio histórico, hay aproximadamente 700 personas. Así que bueno, ahí estamos hablando en una de esas de que capaz sean 1.500 personas, 1.500 más o menos. Estamos hablando de 500 familias, 600, ¿no? No son muchas las familias que quedaron en el barrio histórico. Eva, una última cosa, para los que llegaron después, Eva es ingeniera civil, es la titular de la cátedra de ingeniería, la cátedra libre de ingeniería comunitaria de la Facultad de Ingeniería y es la que ha estado trabajando intensamente en el asesoramiento de eso. Pertenece a su vez al movimiento La Ciudad es de quienes la habitamos y ha sido candidata a intendenta de... legisladora. A legisladora de nuestra ciudad. Todos queríamos que fuera a jefa de gobierno. Ya lo vamos a lograr. Bueno, podemos decir, la idea es que vamos todos juntos, porque no son lugares donde podamos invadir. Y después a la salida vos nos decís dónde nos quedamos a comer. Y salimos y después venimos todos acá cuando terminamos de comer y salimos de acá a Ciudad Universitaria. Acá en los locales de comida trabajan las familias del barrio. Esas son las nuevas viviendas que el gobierno construyó. Esas viviendas nuevas están empezando a tener también algunos problemas, sobre todo de humedades y de filtración. Y más hacia allá, ahí vamos a encontrar lo que es el barrio histórico y lo que es el camino del borde costero. Bueno, les presento a María Cristina, está también por ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Ángela, Hola, Ana también por acá. Sí. Bueno, todas ellas, la verdad es que vienen hace mucho tiempo poniéndole el cuerpo y defendiendo el barrio histórico al punto que se han puesto frente a las máquinas para evitar que las máquinas continúen trabajando y deteriorando sus viviendas. Y hay algo que no les conté, que lo olvidé, pero que es muy importante, porque cuando el gobierno relocalizó a María Cristina, lo primero que le propuso cuando la relocalizó de su vivienda, que era una vivienda que estaba en el borde costero, como ella era una no censada, era que se fuera a vivir con un subsidio habitacional a un hotel de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí la organización del barrio logró que María Cristina, en lugar de ser relocalizada a una habitación de un hotel, fuera relocalizada al barrio en una operatoria que el propio gobierno denomina operatoria de canje. El gobierno lo que hace es a una familia entregarle una vivienda del barrio que se supone que tiene los mejoramientos adecuados como para poder considerar una solución habitacional definitiva. María Cristina se muda a esta vivienda entregada por el propio gobierno y cuando se muda a esta vivienda empieza a observar que tenía muchísimos colores, empieza a observar que los desagües no tenían continuidad, sino que directamente los desagües eran al suelo y finalmente terminamos descubriendo que en el ambiente principal de la vivienda lo que había era un pozo ciego que estaba operativo, un gran pozo ciego. Frente a eso, ahí junto con el Observatorio del Derecho a la Ciudad,
elaboramos un informe técnico, por acá anda Marta, que fue una de las autoras de ese informe técnico, tanto el de María Cristina como el de otras familias, y con ese informe técnico que evidenciaba que la vivienda no era una vivienda adecuada, que además tenía serios problemas estructurales, además de estar asentada directamente sobre un punto ciego, lo que logramos es que tanto María Cristina como Atalia y otra compañera del barrio, que habían recibido una solución por parte del gobierno en ruinas e inadecuada, sus viviendas fueran reconstruidas. Así que acá ahora podemos pasar y ver la vivienda de María Cristina reconstruida, una vivienda preciosa, ¿sí? Que se encuentra en la zona del barrio histórico. No muchas familias tuvieron esa suerte. Si bien logramos que el gobierno, a través de actas homologadas en la justicia, se comprometa a reconstruir las viviendas cambiadas de uso, lo cierto es que hasta ahora el gobierno no ha comenzado con esa tarea, y esta estrategia de elaborar 30 informes técnicos e ir a la justicia con esos informes es justamente para poder lograr que el gobierno les garantice el derecho a la vivienda y que repare las viviendas que el propio gobierno, ¿sí?, temerariamente ha deteriorado. Así que, ¿cómo es el camino? Vamos por aquí, vamos a pasar el barrio histórico y vamos a entrar por el borde costero. Para que vean el borde costero, van a ver costa urbana, van a ver las viviendas del barrio histórico, y ahí les podemos ir contando, ¿sí? Vos vas adelante, usted va Vamos adelante. con Mari. Van adelante. ¿Cómo te va? Aún así, la realidad es que el gobierno construye nuevas viviendas, relocaliza y se desentiende. Sí, por supuesto. A ver, este barrio está dentro del polígono del Renabap. Bueno, acá, ahí ya llegamos, este es el borde costero. Bueno, bajo este borde no hay infraestructura, eso es lo primero que voy a aclarar. Esta es una descarga pluviocloacal de la ciudad de Buenos Aires, porque acá el sistema pluviocloacal es la descarga que viene de lo que sería el radio del casco histórico. Pobrecita. Sí. Esta es la obra del borde costero. Esta es la obra. Acá había todas viviendas en palacito, y de hecho un sector del barrio se llama Venecia. Ay, mira, porque la casa estaba sobre el río. Claro, y estaban por pilotes. Exactamente. Tal cual. Como el palacito del palacito se llama En Brasil se llama palacite. Muy bien. Ahí está también. Este predio, esto iba a ser la ciudad deportiva de La Boca. Este es el predio de IRSA, en donde se van a construir este mega emprendimiento inmobiliario que en un momento lo llamaron la Dubai Argentina, para promocionarlo. Ahora, ¿qué vendría a ser? IRSA es un grupo inmobiliario financiero que es dueño de la mayor cantidad de tierras, sobre todo urbanas, de nuestro país. Es el mayor terrateniente urbano. Es dueño de shopping, es dueño de una edificios, corporación, una mega corporación Internacional. Sí, bueno, el responsable es argentino, pero bueno, es un grupo económico que invierte en otros países, no solamente en la Argentina, pero bueno, Epstein, su dueño, que es argentino, pero es un grupo que invierte en todo el mundo. Es interesante entrar a la página porque está el portfolio. Entonces, en el portfolio de proyectos te vas a encontrar lo que significó los metros cuadrados que le habilitaron. Claro, en realidad, En la página tenés el portfolio. en este predio, IRSA compró por $50 millones este predio de 72 manzanas. sí, al Estado. Bien. Se lo compró a una empresa que a su vez se lo había comprado a el Club Boca Juniors. Cuando el gobierno nacional le cedió al club la posibilidad de rellenar este sector del río para hacer una ciudad deportiva. Está bien. ¿Y eso en qué año fue? Hola, Juanca. Eso sucedió y hace más de 30 años. Está bien, en la década del 90, está bien. listo. En realidad fue ahí donde el Club de Boca, Vendió. a través de una ley nacional, se hace de estas tierras para construir una ciudad deportiva.
aparece una segunda ley, que es la que lo autoriza al Club de Boca a vender, vende estas tierras a una empresa, que si no me equivoco era Solares de Santa María. Esta empresa se lo vende a IRSA por 50 o 55 millones de dólares. Primero fue el relleno, en lo de Boca no estaba la autorización de los indicadores urbanísticos. Cuando, en el caso de esa ley, la ley autorizaba al club a rellenar una determinada superficie, el club rellena una superficie mayor y luego el club tenía como contrapartida que ahí construir una ciudad deportiva. Ven que hay como restos de una confitería, un puente. Cuando hablas de relleno, ¿sacan la tierra, la arena del río o...? No, ocupan el río. Está bien, pero, Ocupan el Tapan río. lo tapan. con la misma arena que sacan del fondo. No. Todo esto era el Río de la Plata, hace mucho. Claro. Yo me venía a bañar acá. Llegaba hasta acá. Claro, hasta la Casa Rosada y fue creciendo. Viene con escombros, con lo mismo. Exacto, un poco el mismo mecanismo que les Listo. contaba Vean la reserva, es el que se utiliza para ir rellenando. Son ya 72 hectáreas que, al igual que la reserva, presentan características de un humedal. Es un gran pulmón. En mi opinión, Eva, y vos estarás de acuerdo, el capital global busca oportunidades donde ver y reproducirse, porque ya no sabe qué hacer, tienen mucha plata, Claro. entonces buscan oportunidades. ¿Dónde puedo invertir y hacer negocio? Si es humedal o era la cancha de Boca, No importa. No importa, tengo plata y quiero más plata. Totalmente. Y quiero que la gente se endeude y se endeude conmigo y que tenga deudas eternas. No importa si son argentinos o no. Porque eso tiene que Sí, ver con la es una lógica mega actual. corporación. También están en el agronegocio. También son parte del agronegocio, de la minería, digamos, son parte del negocio del extractivismo en todas sus dimensiones. Ahora, cuando adquieren este predio, por 50 o 55 millones de dólares, el destino tenía que seguir siendo una ciudad deportiva. Por eso es que IRSA fue reiteradas veces presentando proyectos en la legislatura para que le modifiquen la norma urbana. Y lo logró, exactamente, y lo logró hace unos pocos años, en donde, sin poner un ladrillo, en lugar de construir hasta 2 o 3 plantas, equipamiento para una ciudad deportiva, ahora va a construir lo que ellos denominan la nueva Dubái. Bueno, es un poco la síntesis del saqueo, ¿no? Y un poco este barrio es el emblema de la resistencia a ese modelo. Por eso, la verdad que es interesante todo el recorrido. Yo lo que puedo hacer, porque tengo como bien detallada toda esta información, se la puedo enviar con detalles exactos, precisos, para que puedan ver toda la cronología de este predio, en paralelo el desarrollo del barrio y cómo se fue construyendo, ¿no?, la vulnerabilidad urbana en este barrio a partir de la presión del poder inmobiliario, ¿no? Y cómo además, la técnica fue utilizada justamente como para ir progresivamente generando la expulsión de las familias. Así que si quieren vamos hacia allá. En realidad es un barrio que tiene más de 30 años, que tuvo sus orígenes en 2 asentamientos que luego terminaron consolidándose acá en este predio. Así que es un barrio que tiene más de 30 años. Acá ya empezamos a ver, esto es el barrio histórico, ¿no? Entonces acá ya empezamos a ver cómo la construcción del borde costero dejó hundidas a las viviendas. Ahora el gobierno... ¿Cuál es la cota que toman? La cota más alta que la planta baja. Claro, pero ahora el gobierno lo que quiere es construir un muro en el frente de las viviendas. Tienen que ocultar el barrio para este otro emprendimiento. El gobierno sigue haciendo, por ejemplo, está construyendo el muro, sigue haciendo pequeñas intervenciones. No está interviniendo en la mejora de las viviendas. Por ejemplo, ven, esta vivienda tuvo un incendio, está completamente deteriorada. Esta vivienda, esta la del fondo. En todas esas viviendas hay familias que la habitan. Bueno, y acá vemos el muro. ¿Ven? Este es el muro. Ven que no tiene ninguna razonabilidad este muro frente a las viviendas.
El gobierno plantea que es para sostener el terraplén. Supuestamente. La realidad es que no tiene ninguna razonabilidad haber pegado el muro a las viviendas. Acá está mucho más jugado. ¿Ven? Sí. Y por otro lado, ya se dan cuenta que no hay acceso a las viviendas. O sea, las familias tienen que pegar, para venir a esta casa hay que pegar toda una vuelta, porque ni siquiera dejaron rampas, escaleras, ni condiciones de acceso. Hay muchas personas con problemas de movilidad limitada que la verdad se les complica muchísimo. Yo les contaba que en la última tormenta, bueno, justamente por acá, ¿sí?, se generó como una especie de río que inundó a las familias y que además impedía el ingreso y el egreso de las viviendas. Es nueva. ¿Cómo? Esta cota de la calle es nueva. Fue definida por el gobierno. Este Claro. es el borde costero. Este es el famoso borde. Este es el famoso borde No hay costero. ningún desagüe pluvial en toda la... Mira, yo la verdad es que no he encontrado O sea, ninguno. es mucho más alta la cota acá que ahí y no tienen por dónde escurrir el agua. No, han generado algunos precarios desagües, que son en realidad desagües domiciliarios, cloacales, pero lo cierto es que... Buenas. Lo cierto es que la esperada infraestructura que iba a llegar con este borde costero no se concretó. ¿Ves? Acá recién aparece una boca de tormenta, pero la verdad es que esto no está habilitado. Acá hay muro, acá van a hacer todo un muro. Por lo tanto, acá viene un muro. Esta manzana se resistió al parcelamiento, por eso todavía no tiene muro. Y además ha visto la experiencia de las otras manzanas que firmaron el parcelamiento y donde el gobierno ya empezó a levantarle los muros y las paredes. Pero claro, acá el nivel de coto también es más alto porque por el río. Porque en realidad las viviendas se encontraban Más ¿sí?, altas. más altas. El parcelamiento es lo que a ellos les permite marcar el límite, digamos. O sea, ¿Cómo? el parcelamiento es El lo que es parcelamiento es lo que permite definir, circunscribir un grupo de viviendas bajo una relación consorcial. Y a partir de ahí yo genero la parcela, amurallo la parcela y las familias se ocupan. ¿Qué se arregla? Y aproximadamente recién habíamos hecho el cálculo. El lugar histórico debe haber 400, 500 familias. Esa ya es la cuarta manzana. ¿Querés, Mari, que ya salgamos a la principal? O podemos ir a la punta del borde para ver, porque es muy lindo ver este predio, que es un hermoso humedal. No. Todavía no. No, están desocupadas. Hoy por hoy 100% desocupada. 100%. Está bien. Nunca hubo una canchita, salvo esa confitería. En un momento se habilitó una parte, hace muchísimos Pero años. existió, sí, una ciudad deportiva en los años 70. Por ahí, a fines. Que había como, más parecido a un lugar, un parque de diversiones era. Está la confitería, el puente. Sí. Y había algunos juegos, pero así tipo parque de diversiones. Claro. Años 60, 70. Ahí lo que hay es una central térmica. Por eso también hay mucha discusión sobre la viabilidad ambiental de acá construir un nuevo barrio, ¿no? Sí. ¿Y la frente central a funciona, una no? central. Sí, funciona. Está funcionando. Hubo una explosión que dejó a todo el barrio sin luz, parte de La Boca, parte de San Telmo, parte de Constitución. Claro. Y bueno, salió un humo de ahí. Sí, una central térmica, está bien. El gobierno reconstruye por completo. Qué imagen. Es esa que está ahí. Claro, la Ese diagonal. triángulo, Sí. esa es la casa de Tania. Ella vivía en el borde costero, la relocalizan, le dicen que no tiene derecho a vivienda porque no estaba censada y finalmente logramos que le entreguen una vivienda en canje, una vivienda que había sido ocupada por otra familia que se había mudado a las nuevas viviendas. La vivienda que le dan en canje el gobierno a Tania, como solución habitacional definitiva, tenía severos problemas estructurales y además tenía riesgo estructural. Ahí Era terrible, porque tenía paredes de un tercer piso que no tenía estructura firme, tenía las paredes de ladrillo hueco de 8 centímetros. O sea, si alguien le da un empujón a otro, caía del tercer piso para abajo. Se había construido eso. Esa era la vivienda que le habían dado. era la vivienda que el gobierno le había dado, que en realidad era la vivienda que ocupaba otra familia antes, ¿no?
que esa familia había sido mudada a los edificios nuevos. Cuando las familias se mudaban a los edificios nuevos, algunas viviendas el gobierno se las quedaba, las mejoraba y las entregaba a modo de operatoria canje a otra familia que lo necesitaba. Pero esa operatoria de canje con viviendas existentes del barrio en realidad era luego de mejorar esas viviendas y darle condiciones habitacionales y estructurales adecuadas. A Tania le entregaron la vivienda en ruinas. Entonces ahí también intervino Marta, hicimos un informe técnico y logramos que el gobierno la reconstruya y hoy es una vivienda preciosa, igual que la de María Cristina. Así que esa es la historia. ¿Cuál es la de María Cristina? No, ahora vamos a ver. Por ejemplo, ahí hay un señor que todavía está viviendo donde, para que una persona adulta mayor pueda acceder a su vivienda que está ahí en ese extremo, ¿no? Este es el nivel de desidia, ¿no? Es un señor muy mayor que vive allá en el fondo y que luego de mucho pelear, el gobierno decidió colocar esta escalera. Ahí va Rosita. Se jugaron. Ahí va Rosita hasta la puerta. Invirtieron. Ahí es su casa. Esa es su vivienda. Y ese desagüe pluvial tendría que ir allá. No sé. Porque acá hay desagües pluviales. Hay en alguna parte, pero no, la verdad es que no sé si están habilitados aún. No hay cañería cloacal bajo el borde costero, ni tampoco vimos la instalación de red de agua. O sea que esa promesa... Casi a nivel del río. Sí, a ver, el barrio tenía sus desagües ejecutados, ¿no? Desagües pluvio-cloacales. Hasta ahora el barrio sigue funcionando con sus viejos desagües pluvio-cloacales que construyó hace muchísimos años. Toda esa plata va para cualquier lado. No, el gobierno no ha generado nueva infraestructura en el barrio histórico y por supuesto que no ha generado usuarios formales del servicio, o sea, ninguna familia es usuaria formal del servicio de agua, de electricidad. Hay otra familia, ahí al principio también, que fue relocalizada a la vivienda que se encuentra hundida. El gobierno la relocalizó, nunca adecuó la vivienda y la familia ya tuvo 2 explosiones y un incendio por la precariedad de la instalación eléctrica. Es decir, el gobierno iba relocalizando, ¿no? Y iba con la operatoria canje entregando viviendas que no eran mejoradas, que no eran las adecuadas y que por supuesto hoy esas familias además han visto sus viviendas más deterioradas aún a partir de las obras. Claro. Y por ejemplo, esa familia donde la casa de Tania, esa familia inicial, ¿con qué motivo la mudan? Porque estaba en el borde costero. Ah, no. No, la que estaba ahí. No, y seguramente porque tendría hacinamiento. Entonces, por hacinamiento, fue relocalizada a las nuevas viviendas. Muchas familias podían entregar su vivienda en canje y acceder a las nuevas viviendas. Que ese es otro capítulo, porque las familias que fueron relocalizadas a esas nuevas viviendas tuvieron que firmar contratos con cláusulas sumamente abusivas. Las familias están pagando por sus viviendas, si por ejemplo se atrasan en el pago de los servicios, el gobierno puede entonces exigirles el pago completo de la deuda. Son viviendas financiadas, ¿no? Por lo tanto, si se atrasan en el pago de algún servicio, el gobierno tiene la potestad de poder ejecutar la deuda completa y desalojar a las familias. Es decir, estamos hablando... Exacto. Acto retroventa. Estamos hablando de viviendas financiadas a 15 o 20 años en cuotas, en donde si se atrasan en el pago de la cuota o en el pago de servicios, algo que no existe en ninguna hipoteca, digo, está asociado una porque cosa no con están otra. asociadas, Claro. exacto. Si uno se atrasa en el pago de servicios, en todo caso te cortarán el servicio, pero eso no implica que tu condición, ¿no?, de financiamiento para la vivienda se vea afectada. Acá sí, y además el gobierno tiene una herramienta muy poderosa, que es que el gobierno tiene un poder irrevocable otorgado por el conjunto de las familias para disponer de la vivienda. La verdad es que si bien intentamos organizarnos justamente para eliminar esas cláusulas abusivas, pudimos eliminar algunas, pero no todas. El gobierno tiene un poder irrevocable sobre cada una de estas viviendas, puede vender la deuda. Eso también es muy riesgoso, porque una vez que una familia se atrasa, ¿sí?, el gobierno puede ir y vender la deuda, como cuando alguien se atrasa en el pago de cuotas
de, no sé, de un auto, de una moto o de un lavarropas, ¿no? Y ya no te reclama el banco, sino que es un estudio de abogados el que te reclama la deuda. Bueno, el gobierno puede vender la deuda a un privado y entonces ya es el privado el que va a desalojar las familias. Tienen cláusulas súper abusivas las familias que viven en las nuevas viviendas. Pero las familias podían ser relocalizadas o porque estaban en el borde costero o porque tenían condiciones de hacinamiento o entregar su vivienda para que luego esa vivienda forme parte de las viviendas de canje y acceder a las viviendas nuevas siempre pagando una cuota. Máxima anual casi aumentó 1 grado en la ciudad de Buenos Aires como consecuencia de la sobreconstrucción, del deterioro de los espacios verdes, que ha sido un accionar sistemático de la gestión de gobierno, y también como consecuencia de la ocupación, ¿no?, del conjunto de la costanera, con este modelo de urbanización tipo torres que lo que hace es generar una enorme muralla entre el río y la ciudad. El viento ingresa del río a la ciudad, por eso también Buenos Aires se llama Buenos Aires, y justamente esa lógica de haber ido ocupando con el desarrollo de grandes emprendimientos inmobiliarios la zona del borde costero, sumado a los millones de metros cuadrados construidos. En los últimos 10 años se construyeron 10 millones de metros cuadrados, 5 Puerto Madero. Mientras se construían 10 millones de metros cuadrados en 10 años, cada vez más familias eran inquilinas y cada vez aumentaba más la emergencia habitacional. O sea que hay como casi una correlación, ¿no?, entre ese modelo de construcción y de planificación y la consolidación de la emergencia. No hay una cláusula de que si IRSA invierte mucho allá, un 10% lo pueda poner acá. Mira, eso no existe. Hasta ahora yo creo que puede ser desafío para el barrio, ¿no?, el poder discutir con este emprendimiento la posibilidad de viviendas para las familias del barrio. Eso puede ser una posibilidad, o también mejoras dentro del mismo barrio. La realidad es que igual esto es un contrasentido social, ambiental, urbano, no tiene ninguna razonabilidad, porque lo que necesitamos para mitigar la emergencia ambiental y climática de la ciudad es que esto siga siendo un humedal, siga siendo un pulmón verde y no transformarlo en una Dubái argentina, en una ciudad en donde hay 200.000 viviendas suntuosas, vacías, que nadie ocupa, y 500.000 de personas en emergencia habitacional. Una pregunta, de esos 10 millones y 5 millones, ¿es todo en Buenos Aires? 10 millones en los últimos 10 años en Buenos Aires. De metros cuadrados. De metros cuadrados. Construidos de vivienda. De vivienda. Una ciudad que desde la década del 50 a la fecha tiene 3 millones de habitantes. Sí, lo dijo. Pero les propongo una cosa, ¿por qué no hacen silencio un poquito y se escucha el pajarito y todo? ¿Por qué no hacen silencio un minuto? Porque cuando empezaron esto del borde costero, ellos trajeron máquinas
y empezaron a temblar las viviendas, a rajarse las casas, y hoy en día tenemos medio barrio histórico en ruinas, en el cual el gobierno no se hace cargo y los vecinos son los que están pasando las consecuencias. Entonces no es para nosotros nada bueno que empiecen esas obras gigantescas, porque van a terminar de destruir el barrio histórico, y ellos al sacarte de las viviendas te mandan a un hotel o te dan un subsidio habitacional. Entonces los vecinos que quedamos ahí somos los perjudicados. Hoy en día se está haciendo un relevamiento para presentar a la justicia de muchas casas dañadas por este motivo, pero sin embargo el gobierno ni se pronuncia. Saben, ellos trajeron empresas, Baumetic y BGM, que por pedido de nuestro abogado y la arquitecta, esta empresa hizo algunos relevamientos sobre las casas que están linderas al borde, y dijeron que las casas estaban afectadas y que no podían haber movimientos sísmicos constantes todo el día. Aún así, no les importó, siguieron avanzando con las obras del borde costero y sin ninguna respuesta al vecino que está viviendo en estas condiciones de techos rajados, casas que se están hundiendo, familias que quedan prácticamente en la nada. Entonces, hoy en día para nosotros es una preocupación que venga IRSA, construya ahí, genere todos los movimientos. No es que tenemos un suelo macizo, tenemos un río, el cual ya ha sido tocado, manoseado, y se construyó este paseo costero diciendo que por acá iba a entrar la infra para el barrio histórico. Hoy en día no entró la infra al barrio histórico, pero sí terminaron el borde costero o están a punto de entregarlo. Entonces nosotros nos sentimos preocupados realmente cómo va a quedar o si ya no va a quedar barrio histórico. Esa es la realidad, que nosotros como vecina del barrio es lo que yo puedo contarles a ustedes lo que nosotros estamos pasando acá. ¿Y acá, por qué le llaman borde costero? Yo no veo dónde está el río. Acá había ganaron espacio porque claro, un riacho, ¿no? Un arroyo había. Claro. Pero después el río, ¿falta mucho para llegar? Está ahí al frente. Está ahí al frente. Ay, acá no desaparecieron, esta parte la desaparecieron. Es la costa del barrio Rodrigo Bueno. El borde costero sobre el arroyo. El borde de Rodrigo Bueno. Construyeron el borde costero sobre parte del arroyo que descarga el Río de la Plata. De hecho, rellenaron parte del arroyo, algo que está expresamente prohibido. Pero aparte como una manera de separar también el barrio del otro. ¿Y el arroyo cómo se llama? Es brutal. Mira, no sé si tiene nombre el arroyo, porque no se debe tenerlo. No son los arroyos tenía un nombre. Primero, segundo, no, tercero, claro. pero eso más este lugar, sí, pero es la descarga de uno de ellos. Sí. Uno de estos, de los que tienen nombre como de numérico. Claro. Está como gran avenida. ¿Dónde va? No va a ningún lado. Que logramos que el gobierno reconstruya, porque bueno, en su momento es esa. En su momento la vivienda que le entregaron a María Cristina y su familia cuando fueron relocalizados del borde costero, fue una vivienda que no tenía ningún elemento estructural y que además estaba asentada sobre un gran pozo ciego. Por lo tanto, luego de mucha lucha, lo que logramos es que la vivienda sea reconstruida, y la verdad es que hoy es una vivienda hermosa. ¿Esta misma es la de Pozo Ciego? Fue reconstruida en el mismo lugar, sobre la misma pisada. Exacto. Fue saneado el terreno y fue construida la vivienda. Y algo también interesante, no sé por dónde anda Bea, pero es algo... Acá, vean. Ahí anda Bea. Pero algo muy interesante que nos enseñó Bea y que acá logramos poner en práctica es que el diseño de esta vivienda, un diseño que hizo la familia junto con el equipo del IBC. Al punto, me acuerdo que íbamos y discutíamos si tenía que tener balcones, si no tenía que tener balcones. Los balcones fue algo que peleamos mucho con el equipo del IBC, pero lo interesante es que de verdad hubo un proceso de discusión de la familia respecto a cómo querían que fuera su casa, ¿no? Porque acá en esta casa viven varias familias, o sea, y la verdad es que eso fue un enorme acierto, una gran enseñanza de Bea, que la pusimos en práctica y que lo logramos. Lo mismo con la casa de Tania. Ahí también podemos discutir, ¿no? Si la familia quería una planta baja para darle algún uso en particular, si quería balcones, puertas, ventanas.
la distribución de los ambientes, la cantidad de baños. O sea, realmente me acuerdo que nos juntábamos en el contenedor, del IBC y íbamos discutiendo con el gobierno cómo queríamos que esa vivienda sea. Así que bueno, la verdad es que eso fue para mí una experiencia maravillosa, única, podría decir. Si quieren nos podemos sacar unas fotos acá, nos sacamos todas unas fotos. Dale.